Vamos a ver algunos aspectos importantes de JavaScript para poder realizar programas. Explicaremos qué son las variables, los operadores, los tipos de datos que soporta JavaScript y las funciones. Para declarar una variable en JavaScript se utiliza la palabra reservada var. Se puede asignar un valor al momento de declararla o se puede asignar después. Las variables declaradas fuera de una función tienen un alcance global. Las variables declaradas dentro de una función tienen un alcance local. Desde 2015 se pueden utilizar las palabras reservadas let y const para declarar variables. Let declara una variable distinta a la variable global dentro de una función. Const declara una variable cuyo valor no puede ser modificado, así que debe asignársele un valor inmediatamente que se declara. Normalmente se definen en un ámbito global. Esta definición de constante no es muy estricta. Si se define un objeto o un arreglo como constante, no se puede sobreescribir. Pero sí se pueden modificar los valores de sus elementos. A los nombres de las variables se les llama identificadores y para crearlos se tienen ciertas reglas. Los identificadores pueden contener letras, dígitos, guiones bajos y signos de dólar. Los identificadores deben comenzar con una letra, un guión bajo o un signo de dólar. Los identificadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Las palabras reservadas no pueden utilizarse como identificadores. JavaScript permite varios tipos de operadores. Veamos algunos de ellos. Operadores aritméticos. En los operadores aritméticos se respeta la prioridad de los operadores indicada en matemáticas. Primero, se realizarán las operaciones que estén encerradas entre paréntesis, después la exponenciación, después la multiplicación y división, después el módulo de una división, y por último la suma y la resta, incluido el incremento y el decremento. Obviamente, solo si existe el caso. Y se realizan de izquierda a derecha. Operadores de asignación. El tipo de dato nos indica el espacio de memoria que se reserva para una variable y qué valores se pueden guardar en una variable. No te preocupes mucho por esto, no porque puedas declarar variables infinitamente, lo que pasa es que JavaScript se encarga de administrar esto y asigna automáticamente el tipo de dato a la variable en función del valor que se guarda. Incluso, una variable puede cambiar de tipo de dato dependiendo del valor que se le asigne. Lo importante es que tengas en cuenta los tipos de datos que operas para no obtener resultados inesperados. Los tipos de datos primitivos que maneja JavaScript son: string, es cualquier cadena de caracteres, deben estar encerrados entre comillas o entre apóstrofes. Number, es cualquier número positivo o negativo con o sin decimales. Boolean, solo pueden tener uno de dos valores posibles, true, verdadero, o false, falso. Undefined, cuando se declara una variable y no se le asigna valor, se dice que su tipo es indefinido. Los tipos de datos complejos que maneja JavaScript son: function, es una función, es decir, un conjunto de instrucciones a realizar. Object, es la instancia de una clase. Hay 6 tipos de objeto dentro de JavaScript. Object, la instancia de una clase. Date, una fecha válida. Array, un arreglo o un conjunto de registros. String, una cadena de caracteres. Number, una cifra válida. Boolean, un valor verdadero o falso. Dijimos que una variable puede cambiar de tipo. Por ejemplo, esto permite que se puedan realizar cosas como la siguiente. Por ello, ten cuidado cuando realices operaciones con dos tipos de datos diferentes. Es común que se concatenen textos con números, si por ejemplo, estamos generando una serie de elementos, pero, otro tipo de operación, sería muy raro. Aunque JavaScript automáticamente puede cambiar los tipos de datos, también podemos indicarle que lo haga por medio de funciones. También se puede asignar null a una variable, para indicar que está vacía, pero null y undefined no son lo mismo.
contienen el mismo valor, pero no el mismo tipo. JavaScript considera que un null es un objeto. Una cadena vacía tampoco es igual a null, es un string con valor vacío. Podemos verificar esto con el operador typeof. Podemos definir funciones en JavaScript. Las funciones son una serie de instrucciones que se ejecutan para realizar una tarea específica. Normalmente especializada y que se realizará en varias ocasiones. La función se ejecuta cuando se le llama. Para crear una función, se declara con la palabra reservada function, seguida de un nombre y un par de paréntesis que abren y cierran. Los identificadores de las funciones siguen las mismas reglas que los identificadores de las variables. Dentro de los paréntesis se pueden incluir parámetros, los cuales son opcionales. Si se declaran parámetros, tendrán identificadores como cualquier variable y estarán separados por comas si es más de uno. Estos parámetros se comportan como variables declaradas localmente. Se utilizan llaves que abren y cierran para colocar dentro de ellas todas las sentencias que serán ejecutadas en la función. El final de la función será la llave de cierre o la palabra reservada return. Si se incluye un return, entonces la función devolverá un resultado y continuará la ejecución del programa después de llamar a la función. Cuando se manda llamar la función, debe coincidir el número y orden de los parámetros entre la invocación y la ejecución, pero no es necesario que coincidan los nombres en caso de ser variables. Espero que esta explicación haya sido clara y puedas realizar funciones en JavaScript. Hasta luego.